Hola a todos, muy buenos días. Me alegra muchísimo volver a estar por acá. Sigma Asistencia en Casa continúa. En el día de hoy con una información muy interesante y muy importante para esta época, y es acerca de nuestro simulacro nacional y distrital de autoprotección. En esta ocasión tendré el gusto de explicarles cómo es el proceso para que todos participemos como empresas, como comunidad, como familia de este ejercicio que es tan importante y que, independiente de ser un requisito legal para las empresas, es muy importante para todos nosotros como personas, como familias, como comunidades. Entonces, el día de hoy vamos a tener este pequeño espacio para que ustedes conozcan cuáles son esas medidas, esos paso a pasos que debemos seguir para participar de este simulacro, y también algo muy importante, para involucrar a nuestras familias, ahorita que muchos estamos aún trabajando en casa, para involucrar a nuestras familias en estos ejercicios de simulación, de simulacro, para en caso de una emergencia. En este momento yo les voy a compartir mi pantalla. Súper bienvenidos a todos. Esta actividad la hacemos en nombre de Sigma Asistencia en Casa y el Consultorio de Riesgos Laborales de Asopartes para todos sus afiliados. Entonces, en este momento comparto mi pantalla y vamos a empezar. Lo primero que les quiero decir es que esta capacitación la hemos denominado "Es momento de preparar a tu familia". Es momento de que todos involucremos desde los más chiquitos hasta los más adultos de nuestra casa en los ejercicios de simulacro. Este año vamos a tener un simulacro especial, un simulacro particular, porque no vamos a evacuar y ya lo vamos a ver más adelante. Pero el día 22 de octubre a las 9 de la mañana, entre 9 y 11 de la mañana, estamos todos invitados a participar de ese simulacro nacional, un ejercicio que nos sirve para prepararnos para eventualidades que ninguno de nosotros deseamos, pero para las cuales es muy importante estar preparados. Desde Sigma Asistencia queremos entregarles unas herramientas muy sencillas, digamos que recordarles algunos mecanismos, digamos que a veces se nos olvidan cuando estamos en casa o en las empresas, tener en cuenta en caso de una emergencia. Entonces vamos a darle entonces paso a esta hermosa capacitación. Bien. ¿Qué es el simulacro de autoprotección, como lo ha denominado el gobierno nacional este año? El simulacro de autoprotección es un ejercicio, una simulación que está enfocado en aumentar nuestras capacidades como comunidad, llámese como empresa, como hogar, nuestro barrio, ¿sí? Para enfrentar posibles emergencias, ¿sí? Pero para ello tenemos que hacerlo a través de la identificación e implementación de comportamientos y prácticas seguras y de autoprotección. Se denomina simulacro de autoprotección porque este año no vamos a evacuar. Por supuesto, no vamos a evacuar porque estamos enfrentándonos a una nueva realidad por la pandemia por COVID-19, y la idea no es exponernos a otros riesgos adicionales a los que no haya necesidad en momentos de pandemia. Un tema aquí súper importante es que tengamos en cuenta que otra de las bondades o de los beneficios de este simulacro de autoprotección es que vamos a llevar a nuestros equipos de trabajo y a nuestras familias a conocer e implementar las medidas de autoprotección al interior de sus instalaciones, es decir, las medidas de protección al interior de nuestras oficinas o al interior de nuestras casas. ¿Listo? Y también, importantísimo, implementar medidas de protección diferentes a la evacuación. Todos los años, en el mes de octubre, tenemos, digamos que la costumbre de hacer un simulacro de evacuación, lo cual es muy importante. Pero este año, como se los decía hace poco, por la pandemia COVID-19, no podemos hacer simulacros de evacuación, razón por la cual este simulacro ha sido denominado un simulacro de autoprotección. En ese simulacro de autoprotección, nosotros lo que buscamos es que todos como comunidad, como familia, como empresa, tomemos esas medidas para autoprotegernos. ¿Listo? Y esto tiene mucho que ver con vincular nuestro sistema de gestión y nuestros protocolos de bioseguridad a este simulacro nacional al cual nos están invitando. Hay un tema muy importante, y es que todos nos debemos vincular,
Todos como organización, no solo los brigadistas, no solo la gerencia, no solo el responsable de seguridad y salud en el trabajo, sino todos. Y en casa también nos tenemos que involucrar. Si desde tu empresa te están invitando a participar del simulacro de autoprotección estando en casa, debes invitar a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, ¿sí? Para que te puedan acompañar en ese simulacro de autoprotección. Bien, ¿cómo vamos a participar? Digamos que a nivel nacional, ¿sí? Estamos invitados desde el portal de gestión del riesgo para inscribirnos y participar, y a nivel distrital también estamos invitados a inscribirnos y participar. El primer paso va a ser entonces inscribirte, diligenciar un formulario de inscripción, ¿cierto? Luego realizar ese simulacro que básicamente este año va a ser enfocado mucho en revisar nuestros planes de emergencia al interior de las organizaciones, nuestros planes de emergencia en casa, y al finalizar vamos a cerrar explicándoles cómo podemos hacer un buen plan de emergencias en familia. Realizar ese simulacro, practicar esas medidas de protección en caso de emergencia, luego reportar nuestro simulacro, diligenciar un formulario enviando las evidencias, sus videos, sus fotografías, para que nos quede la evidencia que participamos de ese simulacro como empresas, como comunidad y como familia, y por supuesto descargar una constancia de que hemos participado. Diana, ¿esto es obligatorio? Sí, es obligatorio para todas las empresas en Colombia. Nuestro decreto 1072 del 2015, en su apartado específico del sistema de gestión, especifica que las empresas como mínimo deben realizar un simulacro al año. Pueden hacer muchos más, pero como mínimo debemos hacer un simulacro. Entonces, como empresa es obligatorio que si no hemos hecho nuestro simulacro, participemos, nos demos la oportunidad de participar en este simulacro. ¿Listo? Y como familias también, por el acuerdo, un acuerdo que hay en nuestra ciudad de Bogotá, si no mal lo recuerdo es el 3411, hay un acuerdo que nos especifica que nosotros tenemos que participar como comunidad de los ejercicios de simulacro, en los conjuntos residenciales, etcétera, etcétera. Entonces, en estas dos páginas, al final de este video les vamos a colocar los links para que ustedes puedan acceder y puedan, digamos que, inscribirse y participar. Y como empresa, por supuesto, obtener el certificado de participación. Bueno, lo primero que yo voy a ingresar acá un momento a la página, se los voy a mostrar. Permítanme un momento. Bueno, permítanme un segundo, yo les vuelvo a compartir mi pantalla porque tuvimos problemas por acá. Listo. Miren, en este momento ustedes están viendo la página del IDIGER, ¿sí? Esto es para el simulacro en Bogotá, donde tú vas a encontrar el paso a paso de cómo debes inscribirte. Acá te sale el log para inscribirte, ya sea como empresa, como una entidad pública o privada, como comunidad, como colegio. Bueno, retomando acá, ustedes ingresan a la página del IDIGER, ¿sí? Y van a encontrar que aparece el log para inscribirse, donde pueden ingresar como empresas, entidades públicas o privadas, como comunidad, como barrio, en tal caso como familia, nos podemos inscribir acá, como colegios y como universidades o instituciones de educación.
Acá está toda la descripción de lo que es nuestro proceso de simulacro, el paso a paso que les acabo de mostrar. Esto ya lo vamos, digamos que a profundizar un poquito. ¿Mm? Luego de que nosotros ingresamos, voy a hacer acá un ejemplo. Yo ingreso, supongamos como familia, como comunidad, me pide unos datos de registro, los debemos diligenciar completos, enviar el formulario para quedar inscritos. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a cargar las evidencias, tengamos como todo este proceso de inscripción y nos puedan generar nuestro certificado. Listo, permítame que está un poquito demorado acá en internet. Listo, hacemos la inscripción en este log de inscripción, ¿sí? Miren, nuestro acuerdo 341 del 2008 es el que nos invita a todos a participar, ¿sí? De los simulacros. La inscripción, luego de que hacemos la inscripción, de que hemos participado en nuestro simulacro, nos vamos a la sección de reporte, donde vamos a cargar las evidencias de participación del simulacro y finalmente vamos a poder obtener nuestra constancia. Entonces, esta es la página de Liger para que ustedes la tengan muy presente en Bogotá y se puedan registrar. Dejo de compartir un momento y sigo con mi presentación. Entonces, es súper importante que todos, absolutamente todos, participemos de este ejercicio muy juiciosos. No importa si estamos en casa, no importa si estamos en la oficina, de una u otra manera, todos tenemos que darnos ese derecho, digamos que de participar. Listo. Vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman por acá si ven mi presentación? Listo. Perfecto. Entonces, continuamos. Lo primero, entonces, digamos que los 3 pasos básicos para participar de este simulacro son, primero, conocer. Yo tengo que conocer los escenarios de riesgos a los cuales está expuesta mi comunidad, mi población, mi lugar de trabajo, mi casa, ¿sí? Hay diferentes escenarios. Está, digamos que lo más común y lo que casi siempre participamos en los simulacros es en los simulacros por sismo. ¿Por qué por sismo? Porque es como lo más común y lo más, digamos que transversal a todas las comunidades, ¿cierto? Acá hay un tema súper importante, muy importante, y es que no solo está el tema de sismo, por supuesto también tenemos otros tipos de escenarios. Depende de la ubicación de nuestro lugar de trabajo, la ubicación de nuestra casa, ¿cierto? Podemos tener otros escenarios, inundaciones, ¿cierto? Vendavales, deslizamientos. Entonces tú vas a analizar primero cuál es ese escenario de riesgos en el que tú estás y frente al cual tú vas a hacer, digamos que la simulación, el simulacro, ¿listo? Vas a analizar. Si lo vas a hacer nuevamente de sismo, perfecto, vas a preparar a tu familia para eso, vas a preparar a tu empresa para eso, si es una inundación, si es un vendaval, si es un incendio, ¿sí? Que ya son riesgos tecnológicos, ¿sí? Si es de pronto la fuga de alguna sustancia química. Entonces tú debes de analizar de qué vas a hacer, inclusive por la resolución 666, relacionada con los protocolos de bioseguridad, incluso se nos pide hacer de cierta manera un simulacro involucrando el tema de COVID-19. Entonces, tú debes conocer e identificar cuáles son esos escenarios de riesgo. Es lo primero que debes hacer. Lo segundo que debes hacer es prepararte. Prepararte significa digamos que tener listo todo lo que tú vas, todos esos recursos, medidas de protección que vas a emplear en ese simulacro. Lo primero que tenemos que hacer, o para lo que podemos utilizar en las empresas este día de simulacro, es para revisar nuestro plan de emergencias. Revisar nuestro plan de emergencias en equipo, revisar cómo está estructurado, qué escenarios de riesgos están identificados, cuál de pronto nos puede faltar, verificar que ese plan de emergencias ya está adecuado a los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Porque en este momento, aparte de cualquier tipo de emergencia que podamos tener, tenemos una situación de pandemia. Y es por esa razón que este año no vamos a evacuar para no exponernos a aglomeraciones que no generen contagios masivos de los trabajadores o de la comunidad. Entonces, yo debo revisar mi plan de emergencias, que tenga toda la estructura. En el caso de las empresas, que tenga una brigada constituida, entrenada, que estén definidos los
procedimientos operativos normalizados que me permiten definir paso a paso yo qué voy a hacer en caso de determinada emergencia, que todas las funciones de mis brigadas o en mi familia, si estoy en casa, están debidamente establecidas, que todos sabemos qué vamos a hacer en caso de una emergencia, que los líderes, que los brigadistas van a hacer determinadas o a ejercer determinadas funciones en un momento de emergencia. Yo debo verificar que tenga mi kit completo, ¿sí? Para atender a esa emergencia, y ahora eso incluye nuestra nueva realidad. Dentro de nuestros kits de emergencias deben estar involucrados los elementos de bioseguridad. En caso de una emergencia, independientemente de todo, todos deberíamos, si es necesario evacuar con todas las medidas de protección de bioseguridad para no adicionarle a nuestra emergencia una enfermedad por COVID-19. Entonces, todo eso lo tenemos que revisar. Mirar qué lugares son seguros en caso de determinado escenario de riesgo. En caso de sismo, cuáles son los lugares seguros de mi empresa donde nos podemos resguardar, cuáles son los lugares seguros a donde podríamos evacuar en caso de un incendio, a dónde son los lugares seguros a donde podríamos evacuar o ubicarnos en caso de una inundación. Todo ese tipo de cosas nosotros lo tenemos que revisar en esa preparación para ese simulacro. Y por supuesto, el mismo hecho de participar en el simulacro implica que tú te estés preparando. Por eso en esta fase de preparación, como lo vas a ver tú en la página del IDIGER, está toda esa fase de ejecución del simulacro. ¿Listo? Y por supuesto, aquí viene el tema de registro. Nosotros tenemos que registrar todo lo que vamos haciendo, verificar que nuestro plan de emergencias está funcionando, está completo, tiene las funciones claras, están todos los procedimientos operativos normalizados claros, etcétera, etcétera. Está hecho el inventario de los recursos de emergencia de mi empresa, de mi casa, ¿cierto? Y adicional, tengo en cuenta mi plan de ayuda mutua, cuáles son los recursos que yo tengo afuera de mi organización que me pueden servir en caso de una emergencia. Y luego de esta parte de prepararte viene el tema de protegerte, que es ejecutar ese simulacro. Por supuesto, para ejecutar ese simulacro, primera característica de este año, y vuelvo y lo repito, es no vamos a evacuar, ¿sí? No vamos a evacuar. ¿Por qué? Por seguridad para nuestros trabajadores. En muchas empresas, por tamaño, por espacio, por muchas cosas, quizás no pueden hacer el ejercicio de simulación tan amplio, pero el mejor ejercicio de simulación que podemos hacer hoy como organización, adivinen cuál es, se los voy a decir, revisar sus planes de emergencia. Muchos brigadistas ni siquiera conocen el plan de emergencias, ni siquiera lo han mirado, y es el momento preciso y perfecto para que ese 22 de octubre revisemos nuestros planes de emergencia y los actualicemos. Por lo menos que los conozcamos realmente. Entonces, en el simulacro yo debo garantizar, digamos que estas 5 cositas. Conservar la calma, pero siempre mantenerse alerta, que es lo que tenemos que aplicar en caso de una emergencia real. Observar en todas las direcciones, observar hacia todos los lugares en donde yo estoy para evidenciar si hay algún otro tipo de riesgo al cual yo me pueda estar exponiendo. Ubicarse en un lugar seguro en caso digamos que de la emergencia que estemos preparando, dependiendo de si es un sismo, si es una inundación, lo que sea. Alejarse de los lugares que hayan podido ser afectados por esa emergencia, y luego de que ustedes hacen ese ejercicio, de que miden los tiempos, en este caso ya no de evacuación, pero por lo menos que sí puedan ver qué fue lo que hicieron, cómo fue que actuaron, quiénes de pronto sí aplicaron las medidas que estaban establecidas en los procedimientos, quiénes no. Ustedes tienen que analizar qué fue lo que pasó. Un simulacro no nos sirve si al final del ejercicio yo no analizo, no hago un informe donde determino, mira, aquí estamos fallando, esto lo debemos mejorar, en esto estamos súper, lo estamos cumpliendo muy bien, pero todavía lo podemos mejorar. Ese análisis es, digamos que, el escenario más importante, el momento más importante de un simulacro, porque a partir de ese análisis, tú como organización, tú como familia vas a determinar qué cosas tienen que mejorar para en caso de que se enfrenten a una emergencia real, estar lo mejor preparados posible. ¿Listo? Entonces, en esta parte de protégete es ejecuta tu simulacro.
¿sí? En el prepárate, tú habías preparado todo, mirabas que tenías todo, que tenías tu plan de emergencia, hacías quizás un guión de qué se iba a tratar tu simulacro, de qué lo ibas a hacer, de sismo, de una cosa, de la otra, bueno, en este caso no vamos a evacuar, pero dónde se iban a resguardar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para sismo no es necesario hacer evacuación, entonces perfectamente podríamos hacer un simulacro de sismo dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros hogares, por supuesto, y sobre todo en las empresas, conservando los temas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso de los elementos de bioseguridad, etcétera, etcétera. Listo, esos son los 3 pasos. Repasemos. Conoce, verifica tus escenarios de riesgo, qué vas a hacer, sismo, incendio, a qué estás expuesto, que puedas simular. Prepárate, haz tu simulación, verifica tu plan de emergencias, haz el guión de ese simulacro. Y tercero, participa, protégete, ejecuta ese simulacro, haz de cuenta que lo estás viviendo en ese momento. Si es de sismo, listo, a la cuenta de 5 empezó a temblar, listo, ¿qué vamos a hacer todos? ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces puedes hacer esa simulación con mucha seguridad y autoprotección. Y al final, reporta. Tenemos que reportar, ¿sí? En la página de Lidiger que les mostraba, también vamos a hacer el reporte, van a compartir sus experiencias, ¿sí? Van a enviar sus videos, sus fotos. Eso significa que en el prepárate ustedes van a tener que definir una personita encargada de tomar registro fotográfico y video, que va a ser como una personita imaginaria que no está en ese momento presente en ese escenario de riesgo, en ese digamos que en ese sismo, en esa inundación, lo que ustedes vayan a hacer. Entonces, esa personita imaginaria va a tomar fotos, va a tomar videos y lo van a cargar a la página del IDIGER o a la página de gestión de riesgo a nivel nacional, como ustedes lo decidan, en donde ustedes estén ubicados, y adicional van a poder subir a redes sociales con el hashtag simulacro distrital de autoprotección para el caso de Bogotá, y todos como familia vamos a poder participar. Espero que aquí vayamos súper bien. Desde Sigma Asistencia estamos súper comprometidos con la seguridad de ustedes, de sus empresas, de sus familias. Quisiéramos que nos alcanzaran las manos para poder estar con todos ese día del simulacro. Nos es imposible, además también por medidas de bioseguridad, pero con este video queremos dejarte el mensaje de cómo puedes participar. Y si estás en casa, ya vamos a ir a la segunda parte muy interesante para todos, y es de cómo pueden hacer ese plan de emergencias para sus familias, para sus casas. El día del simulacro en Sigma Asistencia en Casa vamos a estar nosotros como familia construyendo nuestro plan de emergencias, y nuestro compromiso es que se los vamos a compartir a ustedes para que lo conozcan y para que ustedes también participen de esto. Invitarlos a que tengan sus planes de emergencia familiares. Listo. Me voy a devolver un poquito a esa fase del prepárate para el simulacro, ¿sí? Y lo voy a hablar de forma generalizada antes de entrar al plan familiar de emergencias. Lo primero es que para hacer cualquier plan de emergencias, ¿sí? Por ende, para participar de cualquier simulacro, nosotros tenemos que identificar los peligros de nuestras instalaciones. ¿Qué peligros tenemos? ¿Cómo está nuestra infraestructura? ¿Cómo están las redes eléctricas? ¿Cómo están las tuberías de conducción de agua, de conducción de gas? ¿Sí? ¿Qué tan seguras son nuestras estructuras? Oiga, mire, tengo unos vidrios que están en mal estado, que se pueden caer, que están quebrados, que me pueden generar una lesión en el caso de movimiento sísmico. ¿Cómo está mi mobiliario? Muchas cosas. Yo tengo que revisar eso en mis empresas. Segundo, debo identificar dónde están los registros de los servicios públicos, dónde están los registros de la luz, del agua, del gas, ¿cierto? Verificar dónde están esas conexiones y esos registros para que en caso de una emergencia yo los pueda cerrar. Debo adicional. Tercero, identificar los peligros de mi comunidad, de mi entorno. ¿Qué pasa a mi alrededor? Si yo tengo que evacuar, ¿a qué riesgos me estoy exponiendo? Oiga, tengo una estación de servicio al lado, adicional a esa estación de servicios de gas natural vehicular, o es solo de gasolina. Oiga, no, tengo una vía de tráfico pesado, tengo una vía donde transitan carros todo el tiempo, tengo muy poco espacio para salir, no tengo un lugar para resguardarme, tengo árboles que son de
muy altos de pronto, edificaciones muy altas. Tengo que analizar qué hay, qué peligros hay en esa comunidad. Adicional, debo identificar la ruta de evacuación, por dónde voy a evacuar en mi empresa en caso de que tenga que evacuar. Esas rutas de evacuación están despejadas, no están despejadas, ¿sí? ¿Dónde voy a ubicar mi punto de encuentro? Garantizando que ese punto de encuentro, por supuesto, esté lejos de fuentes de riesgo, ¿cierto? Lejos de inundaciones, lejos de derrumbes, lejos de caída de objetos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces yo debo verificar. Quinto, debo identificar mis recursos y aquí vienen los planes de ayuda mutua. ¿Qué recursos tengo yo al exterior de mi organización? ¿Qué hay afuera en lo que yo me pueda apoyar? ¿Qué entidades de socorro hay donde yo me pueda apoyar? CAI, bomberos, grupos de respuesta de emergencia, que yo tenga cercanos en mi comunidad. Oiga, mis vecinos, con mis vecinos yo hago el plan de ayuda mutua, con mis vecinos como empresa yo tengo que hacer un plan de ayuda mutua donde establecemos, hey, en caso de una emergencia, yo te puedo apoyar con esto y tú me puedes apoyar con esto. Hey, mire, mi vecino tiene 20 extintores, yo tengo 5, nos podemos apoyar en caso tal de que tengamos una emergencia, ¿cierto? Él tiene 5 brigadistas, yo tengo 10, venga, nos podemos apoyar en caso de una emergencia. Todo eso lo tenemos que evaluar en ese plan de ayuda mutua. Sexto, revisar nuestro kit de emergencias. Como empresa, ¿qué kit tenemos? Tenemos botiquines, tenemos kit de terremotos. ¿Qué contiene ese kit? Tenemos los extintores al día, te tiene su mantenimiento, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Qué elementos yo voy a guardar en ese kit? Recuerden que en las empresas no podemos tener medicamentos a menos de que tengamos un médico dentro de la empresa que nos pueda dar digamos que el aval para el suministro de estos medicamentos a los colaboradores. Pero yo debo revisar esos kits de emergencia, que no hayan elementos vencidos, ¿cierto? Que tengamos la FEL, que es la tabla rígida, o lo que algunas personas conocen como camilla, que tengamos las camillas suficientes para las personas que estamos en la empresa, ¿sí? Recuerden que digamos que lo regular y normal que nos dice la resolución 2400 es una camilla por cada 15 personas, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar que dispongamos de estos elementos, ¿listo? También que nuestros brigadistas tengan sus elementos de protección personal, ¿cierto? Por resolución 256 de bomberos, hay unos elementos de protección personal para nuestros brigadistas específicos, pero ojo, estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos de COVID. Adicional, yo debo garantizar la bioseguridad de esos brigadistas, porque si esos brigadistas se van a acercar a atender un primer auxilio, un herido, una persona que necesita una atención, ellos se tienen que proteger. Mi recomendación, no puede ser la protección que tal vez usamos todos, el tapabocas de tela, el tapabocas quirúrgico normal. Yo recomiendo para los brigadistas que en algún momento tengan que prestar primeros auxilios, que utilicen N95, ¿sí? Que utilicen también de pronto sus caretas de bioseguridad, ¿listo? Y por supuesto, sus guantes con un buen uso, o mejor, un uso adecuado de los mismos, ¿listo? Entonces yo tengo que verificar que mi brigada de emergencias cuenta con todos los elementos necesarios para atender una emergencia, inclusive herramientas como picas, balas, llaves, destornilladores, cosas que en algún momento a una brigada de emergencias le puedan servir. Séptimo, todos debemos tener nuestro plano de evacuación. Nuestro plano de evacuación es supremamente importante porque es la guía donde yo voy a ubicar a las personas que están dentro de mis instalaciones, de dónde están las cosas, dónde están los registros para cerrar las llaves del gas, del agua, de la luz, ¿sí? ¿Dónde están los extintores? ¿Sí? ¿Por dónde están las salidas de evacuación? Sí, las salidas de evacuación, las rutas de evacuación. Entonces, el plano, esa diagramación del plano es muy importante porque adicional, ella nos va a guiar y nos va a llevar hasta el punto de encuentro. Esto es entonces como ustedes se deben preparar, es lo que ustedes finalmente el 22 de octubre deben verificar dentro de sus empresas. Es súper importante, es muy, muy importante que lo hagamos, que participemos, pregúntenos, hagan todas las consultas que quieran hacer. Para eso estamos aquí en Sigma Asistencia, en el consultorio de riesgos laborales de Asopartes para atender a sus inquietudes. ¿Listo? Bien. Bueno, aparte de todo esto que les acabo de decir, esos 7 pasos, tenemos que garantizar que tenemos los procedimientos operativos normalizados. Diana, ¿qué es eso? Eso responde a esta pregunta. ¿Y qué hago en caso de? ¿Qué hago en caso de sismo? ¿Qué hago en caso de incendio? ¿Qué hago en caso de derrumbe?
¿Qué hago en caso de inundación? Ese paso a paso, que yo creo que ustedes lo han visto en los planes de emergencia, como flujogramas por lo general, ese paso a paso es un procedimiento operativo normalizado que te dice qué vas a hacer en caso de que tengamos un sismo. Entonces, en caso de sismo, ¿cómo voy a actuar? Es ese paso a paso y debemos garantizar que nuestros planes de emergencia lo tengan. Pero ojo, tenemos una nueva realidad y nuestros planes operativos normalizados hoy deben incluir las medidas de bioseguridad para nuestros colaboradores y también para nuestras familias, ¿sí? Yo ya no tengo que evacuar como un loquito sin protegerme ni nada, que antes de evacuar debo garantizar que tengo como mínimo, ¿sí? Mi tapabocas de bioseguridad para protegerme del COVID-19. Entonces, eso ya debe estar involucrado dentro de esos planes de emergencia. Y si no está, el 22 de octubre es el día para que lo ajustemos. Listo. Aparte de eso, un tema súper importante. Brigadistas, empresas, familias, capacítense. Diana, pero es que yo no tengo tiempo. Ok, las emergencias tampoco nos dan tiempo. Yo pienso que podemos sacar un día, unas horas, para capacitarnos. Y más aún cuando tenemos herramientas gratuitas. Hay una página o hay algo que nos habla la Secretaría de Salud, que es el curso de primer respondiente gratis. Podemos acceder todos. Aquí yo tengo el link, pero desafortunadamente creo que han estado ingresando muchas personas y ayer estaba un poco caído, pero es http://app.gentequeayuda.gov.co. Ahí puedes acceder al curso de primer respondiente gratis. Si tú no tienes tiempo, invita a tu hermano, a tu papá, a tu mamá para que conozcan, para que aprendan. Y en caso de una emergencia, todos podemos prestar en su momento una ayuda. Y por supuesto, como empresas ya sabemos que tenemos la obligación de entrenar a nuestros brigadistas para atender una emergencia. Y a nuestros trabajadores en general debemos entrenarlos en primeros auxilios y en control de incendios. ¿Listo? A todos nuestros trabajadores, pero obviamente con mayor, digamos que entrenamiento y con mayor fuerza a nuestros brigadistas, ¿vale? Bien, hasta aquí terminamos esta primera parte. Y voy a entrar a una parte muy importante para cerrar nuestra capacitación de hoy. Y es cómo hacer un plan de emergencias en familia. Hoy aplica para muchas familias que estamos trabajando en casa. Si tu empresario tienes a tus trabajadores en casa, invítalos el 22 de octubre a las 9, entre 9 y 11 de la mañana, a participar del simulacro nacional haciendo su plan de emergencias familiar. Y para eso te vamos a dar esta pequeña orientación, algo muy rápido, muy sencillo, pero que es espectacular porque podemos involucrar a toda la familia, a la abuelita, a los niños, a todos en este ejercicio de simulacro y de elaborar nuestros planes de emergencia que muchas familias no los tenemos. Lo primero, en el plan de emergencias, lo primero que tengo que hacer para hacer mi plan de emergencias familiar es reconocer el sitio donde vivimos, cuáles son las características de nuestra vivienda, qué tipo de construcción tienen, en qué materiales de construcción está hecha, en qué estado de mantenimiento están mis instalaciones, cómo están mis redes eléctricas, mi estructura. Oiga, mi casa está como para un lado que en cualquier momento me puede caer. Oiga, tengo instalaciones eléctricas que están haciendo corto. Oiga, de hecho, hace poco, hace unos escasos días, nos estaba molestando el calentador del gas, ¿sí? En casa, y no nos habíamos dado cuenta, pues sí habíamos notado que se nos enfriaba el agua, pero resulta que cuando fuimos a ver el calentador tenía un pequeño hueco, como de, no sé, ¿qué tendría esto? De, no sé, 5 centímetros de diámetro será, no sé. Pero era un hueco súper grande y resulta que se estaba taponado y se estaba quemando ya por fuera el calentador del gas. Y nosotros nos habíamos dado cuenta, pero pues uno nunca está pendiente de esas cosas. Entonces, mira cómo es importante uno verificar. Si no nos hubiésemos dado cuenta a tiempo, fácilmente hubiéramos podido tener una explosión de la tubería del gas por el vapor de agua caliente que emanaba más porque estaba tapado, obviamente, el ducto de
¿de qué? Y por eso fue que se generó la llama, empieza a buscar por dónde salir y pues quemó la estructura del calentador por fuera. Entonces nosotros tenemos que verificar todo eso, cómo están distribuidos nuestros espacios, y ahí viene la elaboración del plan, ¿sí? Al finalizar, nosotros les vamos a dejar esta guía. Es una guía de la Cruz Roja Ecuatoriana, para que sobre esta guía ustedes puedan montar su plan de emergencias familiar. Pueden inventárselo como ustedes quieran, como un modelo para que lo sigan. Van a mirar la distribución de espacios, van a hacer ese croquis. Oiga, aquí está la habitación del bebé, aquí está la cocina, aquí está el baño, ¿cierto? Van a hacer ese croquis. Van a mirar dónde está ubicado y en qué y cómo está instalado el mobiliario. Oiga, miren, tenemos estanterías o muebles que se pueden caer, que de pronto es necesario anclarlos. Sí, tenemos que verificar eso. Oiga, mi mamá tiene las mejores y todas las decoraciones posibles en casa, pero oiga, están muy elevadas y si eso se cae en la cabeza del bebé, pues me puede generar un accidente muy grave. Venga, cambiémoslas de ubicación. Entonces, todo eso lo tenemos que analizar. ¿Qué sustancias químicas tenemos almacenadas? A veces hay papás, sobre todo los papás, son aficionados a tener herramientas y cosas locas, y las mamás almacenar sustancias que pueden ser inflamables, pero no las tienen bien almacenadas. Entonces tenemos que verificar esos almacenamientos de sustancias peligrosas, inclusive que estén etiquetadas, porque a veces encontramos que la mamita también envasa en botellas de gaseosa el clorus, y luego va el niño y se antoja de una spray y cree que la botellita que contiene clorus es una spray. Entonces tenemos que mirar eso. ¿Cómo estamos ubicados nosotros, nuestra casa, con respecto al entorno? Hay ríos, hay riachuelos, hay fábricas, ¿sí? Oiga, tenemos una fábrica que emana gases y vapores por su actividad, o inclusive a veces puede suceder que sean actividades económicas demasiado peligrosas y nosotros estamos muy cerca. Recuerden lo que pasó con las personas que fallecieron o que tuvieron complicaciones por el tema del asbesto y que vivían muy cerca de esas fábricas. Entonces nosotros tenemos que analizar ese tipo de cosas. Hay árboles, hay edificios, hay un tendido eléctrico. Oiga, mi casa está en una zona de relleno. Yo debo analizar todos esos escenarios. Debo mirar las características de mi comunidad. ¿Qué recursos me son útiles en mi barrio, en mi comunidad? No es que yo no me hablo con nadie del barrio. Es muy importante que converses con la comunidad. ¿Qué otras amenazas hay alrededor? ¿Qué instituciones de emergencia tienes alrededor? Oiga, el CAI más cercano está a 2, 3 cuadras, bomberos está a tantas cuadras, o no tenemos bomberos. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un hospital cercano? No lo tenemos, ¿sí? Ese hospital, ¿de qué nivel es? ¿De primero, segundo, tercer nivel? ¿Qué tipo de emergencia me puede atender ese hospital? Etcétera, etcétera. Yo debo analizar eso. ¿Cuáles son los sitios seguros para en caso de una evacuación? Si yo tengo que salir de mi casa, porque definitivamente me toca evacuarla, ¿a qué sitios seguros yo puedo ir? O sea, primero yo voy con los sitios seguros en mi casa, se me pasó a decírselos, pero yo también tengo que mirar sitios seguros fuera de mi casa. Y ahí es donde vamos a definir, oye, mira, familia, nuestro punto de encuentro en caso de emergencia va a ser tal lugar, ¿sí? Vamos a estar en la casa del tío Pepito, porque allá nos vamos a encontrar todos, es un lugar despejado, es un lugar que nos queda relativamente tiempo, porque en una catástrofe lo más seguro es que no vamos a poder utilizar vehículos. Entonces estando desde nuestra casa o desde nuestros trabajos, caminando nos vamos a demorar más o menos cuánto tiempo. Ahorita por Google Maps uno puede colocar caminando cuánto tiempo se gasta de un lugar a otro. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros lo tenemos que definir. Mirar a nuestro barrio cuáles son las entradas y salidas más seguras. Resulta que no todas las avenidas, no todas las entradas y salidas pueden ser seguras. Hay unas que tienen mucho tránsito vehicular, hay otras que no tanto. Entonces yo debo analizar todas esas cosas. Y mirar qué organizaciones de ayuda tengo. Segundo, muy básico. Después de que yo he analizado todo eso, ahora tengo que hacer mi plan de acción familiar y tengo que garantizar que toda mi familia, desde niños y abuelitos, estén informados, organizados y que conozcan ese plan de acción. Y ese plan de acción básicamente tiene 3 cosas. Medidas para evitar una emergencia, es decir, el antes. ¿Qué vamos a hacer antes para evitar una emergencia? Oiga, mire,
me di cuenta que el tema del gas estaba sin mantenimiento. Corrijo el tema del gas. Oiga, mire que tenemos las redes eléctricas en tal punto que nos están haciendo chispas hace varios días. Lo voy a corregir. Oiga, mire, mis sustancias químicas están mal almacenadas y etiquetadas. Lo voy a corregir. Oiga, mire que ese vidrio está a punto de caerse. Lo voy a corregir. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer antes? Oiga, voy a capacitar y voy a entrenar a mi familia, a mis hijos como primer respondiente. Los chinos que ya tienen 13, 14, 15 años, ya ellos se pueden capacitar como primer respondiente. Oiga, nos vamos a capacitar todos. ¿Listo? Voy a comprar todo lo del kit de emergencias porque no lo tenemos. Vamos a comprarlo. Entonces nos vamos a preparar con el antes, ¿listo? Vamos a determinar que aquí el papá de la casa, en caso de una emergencia, va a hacer esto, que la mamá va a hacer esto, que el niño va a hacer esto. Vamos a definir las funciones y responsabilidades de cada uno, ¿listo? Eso es el antes. Y luego, ¿qué y cómo vamos a hacerlo durante y después de la emergencia? ¿Listo? Ahí vienen los procedimientos operativos normalizados para la casa. Ven, listo. ¿Qué vamos a hacer en caso de un sismo? ¿Cuáles van a ser los lugares seguros? ¿Evacuamos o no evacuamos? ¿Qué vamos a hacer en caso de un incendio? Y todos los de la casa lo tenemos que conocer. ¿Listo? Digamos que en esa fase de planificación ustedes tienen que mirar, digamos que estas 6 cositas básicas. Sitios más seguros y más peligrosos. Y todos los debemos conocer, tanto dentro de la casa como fuera de la casa. La ruta más rápida y segura para salir y los obstáculos que de pronto nos podemos encontrar. Los juguetes del niño atravesados en la escalera. ¿Listo? La localización de las llaves de paso de agua, electricidad y gas. Es importante que todos sepamos dónde están. Peligros que se pueden presentar a los alrededores de la casa. Súper importante tenerlos presentes. Oiga, no nos vamos a ir al barrio del lado porque el barrio del lado está la olla, entonces a ese lado no nos vamos a ir para el otro. Entonces, eso lo tenemos que analizar. Cualquier información que en nuestra opinión y de acuerdo a las características de nuestra casa sea necesaria y sea relevante. Todos vivimos en lugares diferentes. Unos vivimos en conjunto, otros vivimos en casa, ¿cierto? Unos vivimos en la finca, ahorita que muchos se fueron para la finca en tiempos de pandemia, entonces tenemos que analizar. Y algo muy importante, el estado físico y emocional de los miembros de la familia y posibles visitantes que estén con nosotros, ¿sí? Si a mí me viene a visitar mi mamá y mi papá, yo debo saber cuál es la condición de salud de ellos. Hablando de casa, pues a uno por lo general lo visitan personas muy cercanas y más en tiempos de pandemia que casi nadie visita, pero de pronto va el abuelito, va el hermano, va el tío, va el cuñado. Debemos saber el estado de salud y emoción, físico y emocional. ¿Por qué el físico? Porque no sabemos si toma medicamentos, si tiene algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Y emocional, porque no todos tenemos una emergencia o recibimos una emergencia de la misma manera. Y tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que saber que Diana es nerviosa, que Gabriel es un poquito más tranquilo, ¿cierto? Que Gabriel de pronto va a reaccionar más rápido, Diana de pronto se va a bloquear, ¿cierto? Entonces uno tiene que analizar y tener eso muy claro y ojalá hasta tenerlo por escrito. Nuestro kit de emergencias, miren, esto nos lo propone la Alcaldía de Bogotá, pero tú puedes armar tu kit de emergencias con lo que tú consideres que es muy relevante para ti, para tu familia en caso de una emergencia. La propuesta de ellos, por supuesto, incluye todo el tema de documentación. Debemos tener copia de los documentos de todos los que estamos en casa. Ojalá si la podemos tener dentro de una cajita metálica, ¿sí? O dentro de una bolsa plástica que esté protegida, donde estén las cédulas, la tarjeta de identidad, el registro civil, el carnet de vacunas de los niños, ¿cierto? De pronto los carnets de la EPS, ¿cierto? Las copias de las licencias de tránsito, sí, los documentos que de pronto sean muy, muy importantes deben estar ahí. Por supuesto, copia de llaves de la vivienda, copia de llaves de los vehículos, sería importante tenerlo ahí. Todo lo que tiene que ver con medicamentos. Y aquí es muy importante, las personas que tomen medicamentos en casa de forma permanente, debemos tener un backup de esos medicamentos guardados en una bolsita plástica para en caso de una emergencia. Recuerden que los kits están hechos más o menos para que nos duren o podamos subsistir con eso al menos 72 horas. ¿Listo? Entonces, el tema de los medicamentos súper, súper importante y por supuesto estar verificando que no estén vencidos. El tema de un radio, una linterna, un silbato, fósforos, algo con lo que podamos prender llama, una candela, en caso de quedarnos en la calle poder hacer una hoguera, ¿perfecto?
Una muda de ropa completa en lo posible para cada miembro de la familia, en lo posible. No la muda más grande en la chaqueta más gorda, porque pues obviamente la idea es que estos maletines sean pues de fácil movimiento. Frazadas, cobijas livianas, guantes para el frío, etcétera. Inclusive se recomiendan y me parece perfecto, ¿sí? Que en el caso de niños pequeños se tenga un libro o para personas adultas también se tenga un libro, se tenga un juego de pronto para que se puedan distraer esto por temas de salud mental en caso pues de una emergencia. Claro, no vamos a llenar así la maletota súper gigante, ¿sí? Algo que sea de fácil, digamos que fácil de llevar, ¿sí? Pero pues con los elementos que nos puedan ayudar a sostenernos durante al menos 72 horas. Aguas y alimento no perecedero que podamos conservar, ¿listo? Adicional, obviamente elementos de higiene, de higiene, crema de dientes, cepillos de dientes, de pronto un jabón, ¿cierto? Pues no nos vamos a llevar allá el champú, la crema, el perfume, tal vez no, pero sí lo básico para hacernos pues todo el tema de higiene. Y adicional, y aquí no está, pero es súper importante, los elementos de bioseguridad. Como mínimo, los tapabocas para toda la familia y pues que se tengan para reserva, ¿no? Que se tengan para reserva, para cambiárselos, porque pues en tiempos de pandemia es muy importante. Miren que si ustedes tienen animales de compañía, yo tengo un hermoso pastor alemán que acabo de ladrar, tenemos que mirar a ellos también qué les vamos a llevar, alimento, agua, también un botiquín de primeros auxilios para él, los documentos, el carnet de vacunación, la historia clínica del perrito, del gatico, juguetes, golosinas, elementos de higiene para limpiarlos, para hacerles aseo, para las bolsitas para recoger ¿para qué? Para recogerle pues sus necesidades, las correas, la identificación. Y pues a los que en algún momento se les facilite tener la jaulita o esto, en mi caso mi perro no se puede meter en una jaula, entonces pues nos tocará la correa y demás. Pero tenemos que tenerlos a ellos ahí incluidos. Y recuerden, este kit debe estar en un lugar de fácil acceso, se debe revisar mínimo una vez al año. Y adicional debemos estar pues obviamente verificando en esa revisión el vencimiento de los productos y por supuesto, me faltó decirles, incluir cloro o tableticas para purificar el agua. Sí, porque si se nos acaba el agüita que tenemos ahí disponible de consumo potable, en algún momento una pastillita de cloro nos va a servir para purificar agua que de pronto no esté potable o que no sea tan adecuada para el consumo, pero pues que nos pueda servir de sobrevivencia. Todos esos elementos son importantes, temas de sobrevivencia como cuchillos, navajas, cuerdas, todas esas cosas que nos puedan servir en caso de que necesitemos sobrevivir o un tema de supervivencia fuera de casa. Miren, acá ya para cerrar, ¿sí? Y espero que esta pequeña capacitación les haya sido de mucho provecho, que la transmitan a todos sus trabajadores, a sus familias, para que quienes están en casa el 22 de octubre hagamos ese plan de emergencias familiar y quienes estamos en empresa revisemos nuestros planes de emergencia y si no hacemos un simulacro por temas de bioseguridad, que por lo menos podamos revisar que todos nuestros planes de emergencia estén al día. Primero, ya digamos que pensando pues ya en el simulacro, ¿sí? Y pues en la atención en la emergencia nosotros tenemos que analizar si tomamos la decisión de salir o no salir de acuerdo a la emergencia. Eso lo tenemos que decidir. En caso de incendio tenemos que salir, en caso de sismo quizás no tengamos que salir. Planear cómo vamos a salir de forma segura y ordenada. Definir las necesidades especiales de cada miembro de familia, lo que les decía, medicamentos, etcétera. Con qué medios de comunicación vamos a estar en contacto. Digamos, si yo estoy acá sola con la niña, ¿por qué medio de comunicación voy a tener con mi esposo si él está lejos? ¿Cuál va a ser ese sitio? Tiempos de reunión, lo que les decía hace un momento. Oiga, nos vamos a ver en esta casa o en este lugar o en la casa de un familiar. Los tiempos de reunión desde donde nosotros estamos regularmente son tantos a pie. Te vamos a esperar 2, 3 días máximo y si no, pues ya lo tendríamos que reportar de verdad como una persona desaparecida, que eso suena loco, pero esas cosas finalmente han pasado.
Las provisiones que necesitemos las debemos hacer, como se los decía hace un momento, para más o menos 72 horas. Alimentos, documentos, medicamentos, dinero, si pueden tener algo de dinero en una bolsita de reserva, ropa, los elementos de higiene. Tener una guía telefónica de datos y direcciones sería importante, ¿sí? Sería importante tener una guía telefónica, sobre todo porque si nos ocurre algo, de pronto puedan ubicar fácilmente a algunos de nuestros familiares. Distribuir las responsabilidades, el niño de la casa, qué va a ser, el papá de la casa, qué va a ser, la mamá, qué va a ser, la abuelita, qué va a ser, etcétera. Y definir cuáles van a ser esos comportamientos ideales, concretos y seguros de acuerdo al tipo de emergencia. Eso no es otra cosa que el procedimiento operativo normalizado. Pero en términos de familia pues lo ponemos mucho más fácil y es cuáles van a ser esos comportamientos ideales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar la calma, vamos a correr, no vamos a correr, vamos a salir, no vamos a salir, etc. Con esto les digo que es hora de simular la emergencia en familia. Por eso el nombre de nuestra capacitación estaba enfocado en la familia porque los tiempos han cambiado y muchos estamos en casa. Quienes no estamos en casa, bueno, lo haremos con nuestra segunda familia, que son nuestras empresas. Entonces, es hora de simular y de hacer ese simulacro en familia. Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos en este proceso. Espero que hayan llegado hasta el final de esta capacitación. Si tienen cualquier duda o inquietud, no duden en contactarnos. Resolveremos todas sus dudas desde Sigma Asistencia para todos nuestros clientes, para todas las empresas, personas que tengan dudas, acá estamos, y en el consultorio de riesgos laborales también a través de riesgolaborales@sopartes.com. Muchísimas gracias. Quien les habló, soy Diana Zambrano, consultora especializada en riesgos laborales, amante de mi profesión, amante de proteger la familia, amante de proteger a mis colaboradores. Entonces, mil gracias a todos, les envío un abrazo gigante y súper invitados a participar en ese simulacro, y a mis empresas súper importante que participemos de ese simulacro revisando nuestros planes de emergencia o apoyando a nuestros trabajadores en casa con la elaboración de sus planes de emergencia familiares. Muchas gracias a todos, nos despedimos el día de hoy. Les envío un abrazo, chao, chao, chao.